Aprovechamos este receso que ha decretado el presidente de la Asamblea Legislativa para continuar las negociaciones, esta sesión extraordinaria de este 13 de abril, para conversar con la legisladora del Partido Liberación Nacional, la diputada Yorleni León, quien ha presentado a la corriente legislativa un proyecto de ley referido a trasladar los dineros de Fonatel desde las instituciones de gobierno a la Fundación Omar Dengo, que siempre ha estado un ente dedicado a la tecnología y al apoyo a los centros educativos, también a llevar tecnología a las zonas alejadas del país. Con la legisladora habíamos conversado antes del receso de Semana Santa precisamente sobre la posición que tenía la legisladora al proyecto Pagar, una iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo para trasladar recursos de diferentes instituciones hacia el Ministerio de Hacienda para hacer frente a esta emergencia. Dentro de esas instituciones que se iban a ver afectadas con este proyecto estaba precisamente la SUTEL, a la cual se le iban, o Fonatel, a la que se le iban a quitar los recursos que tenía reservados para disminuir la brecha digital, y la legisladora planteaba su oposición precisamente a que se eliminara esa propuesta y que más bien sí se tomaran los recursos de Fonatel precisamente para usarlos en la emergencia. Ahora plantea que más bien podemos usar esos recursos y trasladárselos a la Fundación Omar Dengo. Precisamente, ¿qué es lo que se busca entonces con esta nueva propuesta, diputada, que usted presenta al plenario legislativo? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Bueno, básicamente es poder atender una situación que tenemos en el país, una meta que no hemos logrado cumplir, y es poder atender la brecha digital. La brecha digital, cuando nosotros abrimos el mercado de las telecomunicaciones, se creó un fondo que este fondo tenía como único fin el disminuir esa brecha digital. ¿Esto en qué consiste? En que aquellas comunidades que son sumamente alejadas o que es difícil llevar a la tecnología, que las empresas, las operadoras puedan llevar la tecnología ahí, se pueda financiar a través de estos fondos y poderle dar igualdad de oportunidades a los costarricenses. Lamentablemente, Fonatel, que es la instancia que ha tenido a cargo el cumplimiento de esa meta país, no lo ha hecho. Hasta hoy, si bien es cierto, se han invertido en 4 programas, comunidades conectadas, hogares conectados, sitios públicos conectados y demás. Lo cierto es que las comunidades más alejadas y las comunidades más vulnerables siguen estando sin acceso a la tecnología, siguen siendo parte de esa brecha digital. Y le voy a contar que en el caso particular de Limón, la brecha digital en este país en promedio anda en un 9%. En el caso de Limón se ha cubierto solamente un 3%. O sea, ni siquiera Limón está en la media nacional de lo que se supone ya hemos avanzado con el tema de la superación de la brecha digital, lo cual es muy lamentable. Y una de las realidades que hemos podido notar en estos días es cómo el sistema educativo, cómo todo nuestro curso lectivo de este año se ha visto nuevamente perjudicado ese proceso de enseñanza-aprendizaje, justamente porque en las comunidades más alejadas, donde están las personas más pobres, donde están las personas que tienen más limitaciones para continuar estudiando en su vida, no tienen acceso a la tecnología. Diputada, también por la prensa nacional nos hemos dado cuenta que la Cámara de Infocomunicaciones hizo una propuesta de generar una mesa de trabajo con las autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el señor ministro y con el viceministro, para tratar de llegar a un entendimiento o a un apoyo del sector empresarial con estos recursos para más bien potenciar y ayudar a las empresas de tecnología de las diferentes provincias para que no se vieran afectados en el servicio que se estaba dando a la ciudadanía. ¿Cómo valora usted esas iniciativas que se están planteando desde el sector privado para intentar también aportar a esta crisis? Bueno, vamos a ver, yo al respecto me pronuncié en su momento y sigo manteniendo mi postura con respecto a esa propuesta que está haciendo la SUTEL y que está haciendo la Cámara que usted acaba de señalar. Bueno, básicamente eso es cubrirle la factura a pequeños empresarios, efectivamente, pero que ya tienen servicio de Internet, y para ellos no es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. El fondo es para llevarle Internet a quienes no tienen Internet. Eso en primer lugar. En segundo lugar, SUTEL es un regulador, es el regulador de las telecomunicaciones en este país, y una de las características
propuestas que tienen los entes reguladores es que nunca se involucran con quienes son sus regulados. En este sentido, está construyendo una propuesta con las mismas empresas que la SUTEL regula, lo cual me parece terriblemente grave, muy grave, diría yo. Y por esa razón creo que debería de abstenerse. Si es que ha continuado con esa postura de tratar de construir esa mesa de trabajo, debería de abstenerse de hacerlo. De hecho, nosotros desde el despacho estamos planteando una consulta a la Procuraduría General de la República y a la ARECEP como ente rector de todas las superintendencias sobre este actuar de parte de la SUTEL. Y lo otro es que de alguna medida nosotros lo que estaríamos haciendo es mejorándole el flujo de caja a las mismas operadoras, porque no le estamos resolviendo el problema a quien no tiene internet, le estamos resolviendo el problema a quien ya tiene internet, y esa mejora que le estamos dando es asegurarle entonces el pago a esas operadoras, lo cual me parece en estos momentos en los que estamos, me parece inapropiado el hacer una propuesta. A mí me encantaría ver a las operadoras, pero me encantaría ver a las operadoras y ver a Fonatel en este momento, más bien viendo a ver cómo resuelve con el Ministerio de Educación Pública la urgencia de poderle llevar alguna solución a todas esas comunidades que no tienen internet en este momento y que no están los muchachos y las muchachas asistiendo a los centros educativos para continuar con su proceso de enseñanza, aprendizaje. Pero esa propuesta no la hemos visto al día de hoy. Por lo menos a hoy yo no conozco nada que esté relacionado en esa dirección. Y por esa razón es que decidimos, y esto no es un proyecto que surgió ahora con esta emergencia, es el proyecto que hoy presentamos, es un proyecto que tiene más de 18 meses de venirse trabajando. Hemos hecho una cantidad importante de consultas a SUTEL, a Fonatel, al MISIT, para estar seguros de que el paso que estábamos proponiendo era el paso correcto. Y lo que nos hemos dado cuenta es que este país ha invertido una cantidad importante en contrataciones que hoy no nos ayudan a superar esa brecha digital, con lo cual seguimos teniendo esa deuda país que es importante, pero que además tenemos una institución que se llama Fundación Omar Dengo, que tiene 30 años de trabajar en educación con tecnología en este país, que ha llegado a todos los rincones habidos y por haber en este país, zonas rurales, zonas urbanas, y que ha dado frutos importantísimos en lo que es la ciencia y la tecnología para Costa Rica. Además, es una organización que es completamente vigilada por la Contraloría General de la República, que uno ve los informes y sus reportes anuales y son maravillosos en términos de transparencia, de responsabilidad, de eficiencia, de eficacia en el manejo de los recursos. En otras palabras, no le estamos trasladando los recursos a un extraño o a un aprendiz que va a ir a hacer su curva de aprendizaje, no, para nada. Le estamos trasladando los recursos a alguien que ha demostrado hacer las cosas bien en el menor costo y tiempo posible. ¿Qué respuesta ha recibido de las consultas que usted ha desarrollado sobre este proyecto de ley que presentaron ustedes hoy? Por lo que entiendo, le han consultado ya casi que a todos los entes que están relacionados con el tema de la tecnología. ¿Cómo ha recibido el sector gubernamental y empresarial? Yo debo decirle que es un proyecto que tiene una amplitud importante de apoyo. Le hemos consultado desde ex viceministros de educación, ex viceministras de educación, ministros, ex viceministros de planificación, lo hemos visto con ex ministros de ciencia y tecnología, con el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos hablado de este asunto y con gente que está involucrada con el tema tecnológico, y todos coinciden que efectivamente ese país tiene una deuda con el tema de brecha digital y que este país no puede darse el lujo, sencillamente no puede darse el lujo de continuar utilizando recursos de manera inapropiada como se ha venido haciendo. Cuando digo inapropiado es en términos de que no se cumplen las metas, no que haya un manejo, claro, ¿verdad? Sino que no estamos cumpliendo la meta y sobre todo en un momento donde ocupamos de la tecnología tanto como se ha evidenciado en estos momentos. Diputada, dentro de la agenda, bueno, el señor presidente ha ampliado el receso 10 minutos más, tendremos entonces la posibilidad de seguir discutiendo algunos de los proyectos que se encuentran en agenda acá en el plenario legislativo el día de hoy. Dentro de esos hablábamos con el diputado Erwin Macís al inicio de esta transmisión de
que hay un proyecto en la Asamblea Legislativa ahorita en discusión para trámite de primer debate para hacer una modificación al Código Municipal y permitir que darse votaciones virtuales o por medios tecnológicos este próximo 1 de mayo, dada la emergencia en la que está y para evitar la aglomeración en las municipalidades. Pero ¿cómo lograríamos eso precisamente en comunidades tan alejadas que no tienen acceso? El legislador me hablaba del caso, o nos hablaba del caso de la municipalidad de Upala, donde le dijeron que es casi imposible para ellos poder hacerlo. ¿Cómo lo vislumbra? Igual usted hablaba ahora de la situación que se da en Limón. O sea, ¿cómo aprobar entonces un proyecto que podría venir a solucionar si precisamente no se logra todavía esa meta de llevar tecnología precisamente a las zonas más alejadas? Bueno, lo primero es importante señalar que el proyecto no es de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Sino que es para aquellas municipalidades que reúnan las condiciones. ¿Y cuáles son las municipalidades que probablemente van a reunir esas condiciones? Las que están en el área, en el gran área metropolitana. Estamos hablando de Alajuela, podríamos estar hablando de San José, de Cartago, las que están principalmente en los centros urbanos. Esas municipalidades probablemente los síndicos, los regidores, los concejales, sí van a tener la oportunidad de participar de un proceso virtual. No así en las comunidades, las municipalidades, los representantes que están en zonas alejadas, como el caso nuestro. El caso de Pocosí, por ejemplo, nosotros hemos tenido representantes que vienen desde Tortuguero o hemos tenido representantes de Aguas Frías, donde uno ni siquiera se imagina dónde queda eso en el mapa de Costa Rica. Difícilmente un síndico, un regidor, un concejal va a tener la oportunidad de poder participar de un proceso de este tipo. Si bien es cierto, el proyecto es noble en el objetivo que plantea, en la práctica me parece que nos vamos a quedar cortos, vamos a quedar insuficientes justamente por esa brecha digital que nosotros tenemos. En zonas alejadas, las personas deberían de tener las mismas posibilidades que tiene un representante municipal en una zona urbana y poder de esa manera participar de un proceso solemne tan importante como es la celebración del 1 de mayo, los traspasos del 1 de mayo, sin necesidad de poner en riesgo su vida ante la emergencia de salud que estamos sufriendo. Diputada, en otro orden de cosas, la Asamblea ha estado trabajando en mesas virtuales para ir mesas de trabajo virtuales para ir avanzando en la discusión y en la negociación sobre los diferentes proyectos de ley. ¿Cómo van esos trabajos y cómo van las iniciativas que se están trabajando desde las mesas en las que usted forma parte? Bueno, vamos a ver, ha sido una experiencia muy interesante, a mí particularmente me ha encantado, siento que son mesas sumamente provechosas, el tiempo le sacamos muchísimo más provecho del que uno normalmente le saca al día a día, a mí por lo menos me tiene encantada y yo esperaría poder continuar una modalidad de eso. Tiene limitaciones y es en términos de que no hay una mayor publicidad para el resto de los costarricenses y eso me parece que es una limitación importante. Y lo otro importante es que no queda la evidencia de lo que ahí se habló, de lo que ahí se aprobó, de lo que ahí se discutió y eso también es importante, el poder tener siempre el acta a mano para poder revisar lo que se está tomando en cuenta. Pero aparte de esos dos aspectos, me parece que ha sido un buen método de trabajo. En general los diputados nos hemos acoplado bastante bien. Las mesas siempre tienen un líder o una líder que se encarga entonces de coordinar las horas, los tiempos, los temas y eso entonces facilita muchísimo el quehacer de la comisión y en términos generales puedo decirle que las mesas caminan bien, en general todas caminan bien, obviamente unas avanzan más que otras, no porque no estén trabajando, sino porque los temas son mucho más álgidos, como en el caso de la mesa donde se está viendo el tema de crédito, ese no es un tema fácil, tiene demasiadas convergencias ese tema y por eso requiere de estar permanentemente haciendo consultas a instituciones o expertos en el tema general, pero en general las mesas van caminando bien. Yo siento que los diputados ante esta situación hemos tenido un apropiamiento muy importante, muy significativo de lo que significa la emergencia que estamos sufriendo y ese apropiamiento entonces ha hecho que de repente son las 10 de la noche y estemos todavía participando de mesas virtuales o en las mañanas desde muy temprano, 7 de la mañana, ya estemos conectados haciendo trabajo a través de alguna de las diferentes mesas. En general, muy satisfecha. Precisamente, diputada, la emergencia ha generado un trabajo de ustedes muy
minucioso a la hora de discutir los proyectos de ley, precisamente por esa falta de o esa necesidad de que no se tiene los insumos todos a la misma vez, no puedes estar leyendo o releyendo otra vez actas pasadas o ese tipo de situaciones. En el tema de créditos, ¿cómo lo están valorando y cómo lo están midiendo al efecto de que en efecto pueda tener el fin que se busca con aliviar la carga en todas las circunstancias? ¿Cómo va precisamente el tema de las moratorias que se han estado planteando? Bueno, primero señalar que yo no formo parte de esa mesa, sí le he venido dando seguimiento porque es un tema de mi interés, pero no integro la mesa. Particularmente me parece que ese es un proyecto que no deberíamos de aprobar en la Asamblea Legislativa. Ya los bancos, tanto públicos como privados, desde hace ya rato, 4 semanas, 5 semanas aproximadamente, tomaron y generaron una serie de directrices que le están permitiendo entonces al sector productivo poder reacomodar sus deudas. En algunos casos han mejorado tasas de interés, en otros casos han generado moratorias, en otros casos han ampliado plazos para cada caso particular. Entonces creo que ya la respuesta que era necesaria, los mismos bancos de por sí de manera independiente lo fueron dando. Arrancaron los bancos privados y los bancos públicos lo hicieron de manera seguida. Me parece entonces que no tiene mayor sentido un proyecto de ley que venga a regular algo o a legitimar algo que ya de por sí está sucediendo. Ampliar el plazo más allá o decirle a los bancos que amplíen plazos más allá de lo que el banco considera es lo apropiado tiene sus implicaciones también, y es el poder correr el riesgo de quedarnos, de que las entidades bancarias se queden sin liquidez. Recordemos que las cuotas que mes a mes pagamos nosotros a través de nuestras operaciones es la liquidez que el banco ocupa para poder operar, y eso es un riesgo país que hay que considerar. Por eso creo que aquí el trabajo más importante es que cada banco, como lo ha venido haciendo, lo continúa haciendo y refuerce cada vez más todas aquellas medidas que sus clientes le van solicitando para asegurar que tengamos liquidez, pero también para asegurar que el sector productivo pueda sostener la situación en la que enfrenta. Para finalizar la entrevista, diputada, ¿qué desde su posición y desde su experiencia, qué hace falta? ¿Qué otras medidas hacen falta para seguir haciendo frente a esta epidemia, pensando en que vamos a tener que ver una posepidemia y un levantar el país después de esta crisis? Bueno, definitivamente hace falta una hoja de ruta por parte del gobierno en términos de qué va a pasar en el mediano plazo. Por lo menos hasta este momento estamos visualizando acciones concretas para el corto plazo, qué sé yo, los próximos 2 meses, 3 meses, que están todas estas readecuaciones de créditos, que están las ayudas que se van a brindar, etcétera. Pero ¿qué va a pasar después de junio? ¿Qué va a pasar después de julio? Esa hoja de ruta, por lo menos en mi caso particular, y creo que de muchos legisladores, no la tenemos claro, y esa hoja de ruta es fundamental en 2 direcciones. Una, porque vamos a tener que seguir atendiendo a muchas de las familias que hoy se están empezando a atender, y lo otro es que requieren del esfuerzo de cómo reactivar economía cuando la oferta y la demanda están caídas, que eso es un fenómeno que nunca habíamos pasado en este país. Siempre habíamos tenido la situación de que era la demanda la que caía y no la oferta. En este caso son los 2 fenómenos, y eso hace entonces que el ejercicio de pensar cómo restablecer esas 2 variables no sea un ejercicio sencillo. Me parece que una de las mejores cosas que podríamos hacer como país es empezar a ver qué van a hacer otras economías que ya están empezando a salir de esta crisis, como es China y como es otros países, y empezar un poco a tropicalizar esas medidas que tomen para poderlas implementar aquí en Costa Rica y poder asegurarnos que en 4 meses, 5 meses nuestra economía esté corriendo, quizás no igual a la situación antes del COVID, pero sí al menos que permita generar algunos flujos de efectivo que le ayuden a la gente a dinamizarse como un todo. Le agradecemos a la diputada Yorleni León que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas para profundizar un poco no solo de la agenda que se está llevando en las sesiones extraordinarias acá del Auditorio Nacional, sino cuál es la visión de la legisladora sobre los proyectos y sobre las medidas que debería estar tomando en este momento el Poder Ejecutivo y el país para hacer frente a esta epidemia.